Y de lo que vamos a hablar ahora son 17 años de este trágico hecho, que tiene mucho que ver con el cine y ya les voy a contar de por qué. Pero para arrancar con esto vamos a remitirnos a 24 de marzo del 2002, en el Teatro Kodak. La anfitriona, la que conduce los Oscars, es Whoopi Goldberg. Creo que era la segunda vez que lo hacía. Bueno, presenta a la ciudad de Nueva York y a un importante personalidad para describir. Y se produce uno de los hechos más recordados de la historia de los Oscars. Ahora vamos a escuchar el audio de Whoopi Goldberg. Déjame en aire, no hay problema. More than the usual reasons to love New York lately. Tenemos un montón de razones para amar a Nueva York, dice. And she fills her island with resilience and pride. And the movies have always loved New York. Y las películas siempre aman a Nueva York. 8 million stories. O New York. And one of her long string of admirers is with us tonight. A New York landmark. A movie icon, a filmmaker whose heart has never strayed too far from the heart of the city. This artist, more than anyone else, has created a vision of New York that the world has joyously shared. And it is his love for New York that brings him here tonight. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and my honor to introduce Mr. Woody Allen. Todos de pie, obviamente. Woody Allen, quien nunca había ido a la ceremonia de los Oscars, ni siquiera cuando ganó por Annie Hall, mejor director. Porque tenía que tocar. Sí, porque toca jazz y es, bueno, lo invitan. Y él, como empezó como stand-upero también, habla al micrófono y cuenta algunos chistes adelante de todos. Pero básicamente una de las cosas últimas que decía Whoopi Goldberg es que es la persona que mejor supo describir el humor y lo que es la personalidad de la habitante de New York. Sí. Gracias a todos, salvo por el que le hacía el revisamiento corporal. Let me tell you why I'm here exactly. About 4 weeks ago, I was sitting home Hace in my 4 años apartment estaba en in la New York, casa and the phone rang, y el teléfono and llama. a voice on the other end said, Y del "This otro is lado the decía, Motion Picture somos Academy of Arts and la Sciences." Academia de And Cine. I panicked Y entró en pánico because I thought that they wanted their Oscars back. porque pensó que querían sus Oscars de vuelta. A few Oscars over the years, and I thought they, you know, that they were calling to get Bueno, them y back. produce eso. And También dice en un I momento panicked because the que había pawn shops otros went out of directores business para ages, you Samar que know, también and hablaron I have no de way of los retrieving del Oscar, anything. perdón, They said, de "No, Nueva this is York, not it." como él. And I Mike couldn't Nichols, figure it out. bueno, So una the lista de movie, 50 The nombres. Curse of the Jade Y Scorpion, del otro lado was dijeron, not nominated for sí, ya lo anything. hemos amado y no estaban disponibles. Nothing, no category. Bien del estilo And de then Woody it Allen. suddenly hit me, Esa, maybe they're calling to apologize, you know? esa fue la primera tras el atentado de las Torres Gemelas. I remember during Por eso the era course el of the homenaje year, a Nueva York. I had been Estaba muy walking caído on Estados Fifth Unidos, Avenue la in moral estaba muy caída y era Manhattan, algo muy and, importante. a homeless Y man era un came up to homenaje me and a la asked me ciudad. if I Bueno, would después buy him lunch. presentó And un I did video buy him lunch, y so I era gave him sobre 50 todo lo que cents. And I pasó en thought Nueva York en cuanto al maybe cine. Un certain gran members escenario. of the Academy had witnessed Uno this. pensaría que era la capital de Estados And they Unidos were por la going to give me a importancia, Gene pero humanitarian. no lo es Washington. 'Cause that's what goes through Bueno, your ese mind, año you había know, ganado like Una mente Matter of brillante del Fallbrook Oscar, or something, you know, la you start película de Ron calculating, Howard. you know, I'm 66 years old. Hubo 2 Oscar So my honoríficos, life uno is a Robert over Redford now, and, y otro a Sidney Poitier, start to think maybe they el wanna gran honor actor me, but they negro. said no. También gana Halle Berry y Denzel Washington. Fue el año de los Fue actores. el año de los actores negros también. Randy Newman, el músico Randy Newman, gana su único Oscar hasta ahora después de una larga lista de nominaciones por la canción de Monster Inc. Monster Inc. pierde el Oscar a Mejor Película Animada por Shrek. Sí. Y El hijo de la novia estaba nominada, la de Campanella estaba nominada por a la mejor película extranjera junto a Amélie, que era la gran favorita, y termina ganando, creo que le pusieron acá Tierra de Nadie, No Man's Land, No Man's Land, sí. una película sobre que ocurría en una fosa de guerra, de alguien La guerra de justo, los Balcanes, ahí. sí, la guerra de los Balcanes, justo alguien aprieta esa bomba que si uno la suelta no la pisa más, explota. Bueno,
estaba todo político y obviamente era todo por las Torres Gemelas. 11 de septiembre. Bueno, a ver, primero vamos a la historia de las torres. Ubicadas en el Bajo Manhattan, eran 7 edificios. En la Torre 1 y 2 eran más o menos de la misma altura, por eso le decían gemelas. El 26 de marzo del 65 empiezan a construirlas. 4 de abril del 73 la inauguran. Cuesta unos 900 millones de dólares. La altura es 417 metros una, 415 la otra. Para que se dé una idea la dimensión. Y ahí era un lugar de oficinas, tenía un restaurante. Y pasaron muchas cosas ahí. Por ejemplo, el 7 de agosto del 74, Philippe Petit, el equilibrista, las une, o sea, haciendo equilibrio va de una a la otra. Varias veces. Sí, hay un documental sobre eso. Y después un documental y una película. Después vamos a hablar de eso. El 13 de febrero del 75 se produce un incendio. El 26 de febrero del 93 un atentado con una bomba, el primero. El 14 de enero del 98 un robo, y por eso en ese año se lo decide privatizar. Usa licitación, bueno, entra en vigencia en septiembre del 2001. Perdón, en julio del 2001. 11 de septiembre del 2001, 2 aviones se estrellan. Uno por cada torre. Uno luego del otro, y ahí se produce un sangriento, no sé si la palabra correcta es sangriento atentado. No elegí música para ilustrar esto porque no me pareció ninguna adecuada y no le quería dar dramatismo. Además, también en su momento hubo una especie de, no sé si te acordás, de canciones censuradas, una lista de canciones y de películas censuradas. Sí, y de eso vamos a hablar. Pero, por ejemplo, Basta de Todos, el programa de Matías Martín, el día del atentado, que todo el mundo termina soqueado, o soqueade. Sí. A cada rato pasaba un fragmento de la Isla de la Fantasía diciendo el avión. Dice cosas de humor negro. O sea, el atentado puesto por Al Qaeda eran 2 aviones ahí a las Torres Gemelas, uno al Pentágono y el otro que cae en Pensilvania, que lo hicieron zafar los mismos que viajaban en ese avión. Así es. Hecho doloroso de por sí para todos, soqueado. Yo laburaba en un video especializado, videoclub, y tenía, ¿cómo decirlo? Muchas charlas con los empleados. Era toda una cosa que no lo podíamos creer y pensábamos que era la Tercera Guerra Mundial, una cosa de paranoia. Después vino el tema del Atrax, todo. Pero a colación a la misma gente me decía Duro de Matar. A mí me acordaba Mentira Verdadera, que en un momento había un avión, un F-15 manejado por Schwarzenegger al frente de un edificio. Tenés razón, sí. Antes había películas como King Kong. La remake de King Kong del 76, en lugar de Empire State, era en las Torres Gemelas, que en su momento era el lugar más... el edificio más alto del mundo. Y bueno, Mi Pobre Angelito también la mostraron. Pero con esto lo que pasó con las Torres Gemelas es que fue tan choqueante para la sociedad norteamericana, mucho más para la sociedad norteamericana, que la siguiente semana se iba a estrenar Daño Colateral con Schwarzenegger, una película que habla del terrorismo, y se posterga sin tiempo. Bueno, se estrenó creo que un mes después. Y otra película llamada Big Trouble de Barry Sonnenfeld, que la produce, es una comedia porque había una avioneta y una bomba, y o sea, era como que no querían que la sociedad norteamericana hablara o recordara eso, porque fue muy choqueante. Sí. 20 de octubre se produce el concierto para Nueva York, que ahí los Who la rompen. Increíble recital. En la primera fila estaban todos los bomberos, los policías, todos los que colaboraron. Era muy choqueante, no se permitía pasar película, nada a colación. Así fue, no tanto acá, pero sí fue en Estados Unidos. Por ejemplo, el capítulo de Los Simpsons de las Torres Gemelas. Sí, nunca más se pasó. No, en Estados Unidos no.
Era una cosa así nostálgica, que justo empezaban las películas de guerra. La Caída del Halcón Negro compitió en esa entrega de los Oscars, Sí. que era en otra parte, y se estrenó al año siguiente. Pearl Harbor también estaba en algunas categorías. Fuimos Soldados, una con Mel Gibson, y salieron otras películas bélicas. ¿Por qué? Porque había que reflotar la cosa patriótica, por eso se le pusieron más intensidad a series como 24. Sí. Y era una cosa que también El Hombre Araña fue censurado. Estaba por decir eso. El Hombre Araña